¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información en el que tratamos de aportar información útil, documentada, que nos permita una mayor comprensión, un mayor entendimiento de lo que sucede en la vida pública y que nos afecta de manera directa o indirecta. En las regiones sur y sureste de la República Mexicana, que integran la tercera circunscripción electoral, con la presencia de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo, que al mismo tiempo son también 7 circuitos judiciales que incluyen 80 distritos judiciales. En esa región, la presencia e influencia de Morena y sus aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, será aplastante en las elecciones del Poder Judicial del domingo 1 de junio del 2025. Esto derivará en que la mayoría de los ministros, magistrados y jueces de distrito que sean electos en esta región tengan la preferencia y el respaldo de los ciudadanos que simpatizan y apoyan con el gobierno de la Cuarta Transformación. Se estaría cumpliendo de esta manera la culminación del Plan C promovido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso la reforma al Poder Judicial para que ministros, jueces y magistrados sean electos por el voto directo de los ciudadanos y se comprometan a administrar justicia en favor del pueblo y no solo para atender y proteger los intereses de poderosas minorías privilegiadas. Las reformas al Poder Judicial establecen que el domingo 1 de junio del 2025, los mexicanos votaremos para elegir 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todo el país, en todos los estados, votaremos para elegir 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y además vamos a votar también por 3 magistradas y 2 magistrados que formarán parte del Tribunal de Disciplina Judicial, ese tribunal que revisará, supervisará la conducta de ministros, magistrados y jueces para ver que se porten bien y que cumplan con los superiores propósitos de administrar justicia de manera imparcial y eficiente. En junio del próximo año también se elegirán una magistrada y un magistrado para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de 10 magistradas y 5 magistrados para cubrir las 5 salas regionales del Tribunal Electoral Federal, es decir, 3 magistrados por cada una de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral serán electos el 1 de junio del 2025. Para las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tienen residencia en las ciudades de Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, Jalapa, Veracruz, Ciudad de México y Toluca, Estado de México, los magistrados para esas salas regionales del Tribunal Electoral serán electos en su correspondiente circunscripción plurinominal. Ustedes saben que el país está dividido en 5 circunscripciones plurinominales y en cada una de esas regiones
Se van a elegir 3 magistrados para las salas regionales que cubren Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México, y Toluca. 5 salas regionales que cada una de ellas tienen en promedio entre 7, 8 estados de la República, aunque hay algunas más pequeñas que solamente tienen 4 regiones, dependiendo del tamaño de la población de esos estados y del volumen de electores que hay en cada entidad federativa. Pero lo importante en este caso, cuando hablamos de los estados de la República, de los 32 estados de la República, también nos estamos refiriendo a que cada estado de la República es el equivalente a un circuito judicial. En total, la reforma judicial contempla la elección de 464 magistrados de tribunales colegiados de circuito y magistrados de tribunales colegiados de apelación. Lo mismo que también se elegirán 386 jueces y juezas de distrito. Como le decíamos a usted, para magistrados y jueces de distrito, el Instituto Nacional Electoral organizará y realizará la elección en el ámbito territorial de los respectivos 32 circuitos judiciales. Cada uno de estos circuitos judiciales correspondiente a un estado de la República. Y también cuando el INE organice esta elección, sobre todo en lo que corresponde a los jueces de distrito, el Instituto Nacional Electoral considerará la base geográfica de los 300 distritos electorales federales. Usted sabe que cada 3 años renovamos la Cámara de Diputados, que hay 300 distritos en los que se contiende para diputados de mayoría relativa. Bueno, para simplificar ahora, la elección de los jueces de distrito, el Instituto Nacional Electoral tomará como referencia esos 300 distritos electorales federales. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que partidos políticos y gobiernos federal, estatales y municipales no pueden intervenir en los comicios del Poder Judicial. Pero es indudable que la influencia de Morena será determinante en una región en la cual gobiernan los 7 estados que integran la tercera circunscripción electoral, que al mismo tiempo representa o incluye, si así lo quiere usted ver, 7 circuitos judiciales. Y vemos en la diapositiva número 7 cómo está integrada la tercera circunscripción electoral. La integran los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo. Y el dato que vale la pena observar aquí es que estos 7 estados de la tercera circunscripción, todos están gobernados por el partido Morena, con una pequeña ayuda de sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. Y otro dato relevante que podemos ver en esta tercera circunscripción, que incluye estados del sur-sureste de la República, es que de 60 distritos electorales federales, donde se eligieron diputados federales de mayoría relativa, en estos 7 estados, de 60 diputados de mayoría relativa que estuvieron en juego, Morena ganó 58 y la oposición solamente ganó 2 de 60 distritos electorales. Por eso le insistimos en que en esta tercera circunscripción, la presencia de Morena en la próxima elección de funcionarios judiciales, el 1 de junio del 2025, inevitablemente será una presencia aplastante. Esta tercera circunscripción electoral suma más de 25 millones de habitantes, que representan la quinta parte de la población total de la República. También incluye esta misma región más de 19 millones de votantes potenciales, que equivalen a más del 19% de la lista nominal de electores de todo el país. Como usted puede ver, es una circunscripción con mucha población y con muchos votos potenciales. Bueno, pues en este universo electoral de 60 distritos electorales, la oposición solo ganó 2 diputaciones federales de mayoría relativa, un antecedente pobrísimo rumbo a los comicios para la renovación del Poder Judicial.
En los pasados comicios, Morena y sus aliados PT y Partido Verde, escuche usted, sumaron el 64.69% de todos los votos de la tercera circunscripción, mientras que la oposición PAN-PRI-PRD alcanzó apenas el 22.13%. Un antecedente muy intimidante para una oposición de PAN y PRI que ya no contará con uno de sus integrantes, pues en los pasados comicios de junio, el PRD perdió su registro como partido nacional. Y vemos en la diapositiva número 9 cómo está integrada esta tercera circunscripción electoral, los estados que la forman, la población que tiene cada uno de esos estados y los electores potenciales tomando como referencia la lista nominal de electores actualizada hasta el jueves 24 de octubre del 2024, la más reciente que podemos ofrecerle. Bueno, con base en estos datos, ahí ve usted en la parte inferior derecha que esta región tiene 25 millones de habitantes, que tiene más de 18 votantes potenciales, que en relación de los habitantes estamos hablando del 20% de la población total del país y que con respecto a los votantes potenciales estamos hablando del 19.21% de todos los ciudadanos del país que tienen credencial de elector vigente. Y ahí vemos también, pues, que todos los estados están gobernados por Morena, que los estados con más distritos electorales son, por supuesto, Veracruz, que tiene 19 distritos electorales, Chiapas 13 y Oaxaca 14. ¿Qué más? Bueno, vemos en la diapositiva número 10 los porcentajes de votación de los partidos en los pasados comicios de junio. ¿Por qué es importante tener esta referencia? Porque aunque la ley prohíbe que los partidos políticos intervengan en los comicios del Poder Judicial, nadie se puede sustraer de la certeza de que los simpatizantes de Morena o del PAN o del PRI también van a tener simpatías en particular con algunos candidatos y que la fuerza electoral de los partidos también será determinante en el momento de elegir a los ministros, magistrados y jueces en esta región. Ahí ve usted en la diapositiva 10 que el PAN tiene 11.37% de los votos, el PRI el 8.14%, el PRD, que ya no existe, que ya desapareció, tuvo en junio pasado el 2.62%, pero del lado derecho vemos que Morena en esta región, Morena de manera individual, sumó el 46.80% de los votos totales en estos 7 estados de la tercera circunscripción. Y junto con Morena vemos un 10.91% del Partido Verde y el 6.98% del Partido del Trabajo. Todo esto en suma representa el 64.69% para los partidos que caminan juntos como coalición oficialista. En el país hay 32 circuitos judiciales. Es importante que lo sepamos porque cuando vamos hacia los comicios del 1 de junio del 2025, es muy importante tener claro que usted que vive en Campeche, que vive en Chihuahua, que vive en Tamaulipas o en Jalisco, usted va a votar por los magistrados y por los magistrados que viven o que trabajan en el circuito correspondiente al estado de Jalisco. Va a votar también por los jueces de distrito que trabajan en los distritos judiciales del estado de Jalisco y así en cada entidad de la República. No va a votar usted por los 400 y fracción candidatos a magistrados o a jueces, no. Porque en el país, como le decía, hay 32 circuitos judiciales, uno por cada una de las 32 entidades de la República. Y el circuito judicial de Campeche, por ejemplo, en esta circunscripción 3, el circuito judicial de Campeche tiene 3 juzgados de distrito. Chiapas tiene 14 distritos judiciales, Oaxaca tiene 12 juzgados de distrito, Yucatán tiene 7, Tabasco 14, Veracruz 20 y 10 distritos judiciales más están en el estado de Quintana Roo. En total,
la tercera circunscripción electoral suma 80 distritos judiciales, la mitad de los cuales serán renovados en los comicios del domingo 1 de junio del 2025. Y en la diapositiva número 12, para que usted la pueda ver con más calma, ve usted con claridad cuántos distritos judiciales o cuántos juzgados de distrito hay en cada estado. Campeche tiene 3 juzgados de distrito, Chiapas 14, Oaxaca 12, Yucatán 7, Tabasco 14, Veracruz 20 y Quintana Roo 10. Todos estos datos son datos que el mismo Poder Judicial de la Federación proporciona, son datos oficiales, son datos actualizados hasta este mes, y esos distritos, esos circuitos judiciales, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo, estos siete circuitos judiciales, uno por cada estado, representan 80 juzgados de distrito en la proporción que estamos viendo en pantalla en esta diapositiva número 12. Tres estados Tres estados ilustran la aplastante e influyente presencia de Morena y sus aliados en la región sur-sureste. En Campeche, la coalición Sigamos Haciendo Historia ganó 2 de 2 distritos electorales federales. En Chiapas, la coalición oficialista arrasó con los 13 triunfos posibles, mientras que en Oaxaca, los 10 distritos fueron para Morena, PT y Partido Verde. Por otra vertiente, podemos observar que en estos 3 estados que domina plenamente Morena, también hay 29 distritos judiciales o 29 juzgados de distrito, la mitad de los cuales se van a renovar en junio del 2025. Y vemos en la diapositiva número 14, vemos la configuración política electoral del estado de Campeche. Campeche es un estado pequeño que tiene poca población. En el caso de Campeche solamente hay 2 distritos electorales federales. Usted sabe que la población de toda la República, según el censo del 2020, 126 millones de habitantes se dividen entre 300 distritos electorales, y de esa manera se define cuál es el volumen de votos que puede tener cada distrito electoral. En el caso que estamos viendo, el caso del estado de Campeche, Campeche es uno de los estados que tienen menos población y menos votantes potenciales. Por ejemplo, Campeche tiene una población de 928,000 habitantes y tiene una lista nominal de 690,000 potenciales votantes. ¿Esto qué significa? Que cada distrito electoral de los 2 que hay en Campeche representa más o menos 345,000 votantes potenciales. Por eso Campeche nada más tiene 2 distritos, como lo vemos en la diapositiva 14. Y los 2 distritos, uno de ellos con cabecera en la ciudad de Campeche, la capital del estado de Campeche se llama oficialmente San Francisco de Campeche, pero es la ciudad de Campeche, la capital del estado. Ahí hay un distrito electoral y el otro distrito electoral tiene por cabecera Ciudad del Carmen, Campeche. Los dos, evidentemente, como usted lo ve, los ganó Morena, PT y Partido Verde. En la diapositiva 15 vemos que el estado de Chiapas es un estado que poblacionalmente es mucho más grande que Tabasco, que Campeche, y por lo tanto Chiapas tiene 13 diputaciones federales, 13 distritos electorales. En esos 13 distritos electorales, en estos 13 distritos electorales, la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde los ganó todos, 13 de 13. Ahí ve usted que no se le escapó ninguno a la coalición morenista. La coalición Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde ganó 11 y los otros 2 los ganó Morena de manera individual, y en total son 13 de 13 en el estado de Chiapas. Más aplastante no puede ser la presencia de un partido. Luego, en la diapositiva 16, vemos también el muy ilustrativo caso de Oaxaca, donde hay 10 distritos electorales, de los cuales Morena ganó 7 en coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y de manera individual por separado Morena ganó los otros 3, de tal manera que se llevó 10 de 10 en el estado de Oaxaca. La presencia dominante de Morena y sus aliados PT y Partido Verde
se extiende por otros dos estados de la tercera circunscripción. Hablamos de los casos de Quintana Roo y Tabasco, entidades en las cuales la coalición Sigamos Haciendo Historia se llevó la victoria en los 10 distritos electorales de mayoría relativa que estuvieron en juego en junio del 2024. Habría que considerar que en estas dos entidades hay también 24 distritos judiciales, o dicho de otra manera, 24 juzgados de distrito, de los cuales la mitad de sus titulares se renovarán el año próximo en los comicios del Poder Judicial. No existe ninguna posibilidad real de que la presencia de la oposición pueda tener alguna influencia en la elección de ministros, magistrados y jueces de distrito que se van a realizar en estas dos entidades, en las entidades de Quintana Roo y de Tabasco, como tampoco tendrá alguna posibilidad la oposición de ganar algo en el estado de Campeche, en los estados de Campeche, en el estado de Chiapas o en el estado de Oaxaca. Tampoco en Quintana Roo y en Tabasco tendría alguna posibilidad de triunfo la coalición opositora. Usted ve que, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo lo vemos en la diapositiva 18. En Quintana Roo prácticamente no hubo forma de que la oposición le arrebatara algo relevante a la coalición Sigamos Haciendo Historia. Los dos distritos de Cancún se los llevó esta coalición oficialista, lo mismo Playa del Carmen y Chetumal. Y si nos vamos a la diapositiva 19, vemos también, este caso es muy claro, es una situación verdaderamente irrebatible. En Tabasco la oposición no tiene nada que hacer. Allí en Tabasco de las 6 diputaciones, las 6 se las llevó el partido Morena. Aquí Morena jugó solito porque Tabasco es el estado de nacimiento del expresidente López Obrador y ahí toda la gente o la mayoría de la gente, dicho con más propiedad, la mayoría de los habitantes de Tabasco votaron masivamente en favor del partido del presidente. Morena se llevó 6 de 6 con mucha amplitud y también ratificó la gubernatura del estado con una votación altísima por encima del 80%. Pero aquí vemos que en todos los casos Morena se llevó la mayoría de las diputaciones. Por lo tanto, como le decíamos hace un momento, no hay ninguna posibilidad de que en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco, no hay ninguna posibilidad de que en esos 5 estados, en los próximos comicios para elegir ministros, magistrados y jueces de distrito, la presencia de la oposición pueda condicionar alguna victoria que sea contraria a la que representen los candidatos a estos puestos en el Poder Judicial que sean respaldados por Morena o por sus aliados. Es una conclusión inevitable. Es la misma gente la que va a votar el domingo 1 de junio del 2025, es la misma gente que votó en los comicios pasados del domingo 2 de junio del 2024. Y por supuesto, cuando se lleven a cabo las campañas electorales para esta elección en el Poder Judicial, pues evidentemente la gente se va a dar cuenta de por qué partido tienen inclinación o preferencia a los candidatos y con base en esa percepción la gente votará en favor o en contra de aquellos que se postulen para magistrados de circuito o se postulen para jueces de distrito. Y desde luego, en el ámbito nacional será muy claro que la gente también sepa quiénes de los candidatos a ocupar algunos de los 9 cargos en la Suprema Corte de Justicia, porque también en estos estados se va a votar por los candidatos a ministros. Hay 9 candidatos a ministros, 5 serán mujeres y 4 varones. Y por supuesto, cuando se haga la campaña para la elección del Poder Judicial, pues la gente podrá analizar y observar quiénes son afines a la Cuarta Transformación y a Morena, y claro que esos candidatos tendrán un respaldo seguramente mayoritario en estas entidades donde Morena y sus aliados tienen muchísima fuerza electoral. En toda la tercera circunscripción electoral, solo hubo 2 estados en los cuales se notó la presencia de la oposición y una presencia muy, muy pequeña.
en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Fue una presencia, dicho esto con todo respeto, una presencia prácticamente insignificante. Y ahora verá usted por qué. En el estado de Veracruz, donde la coalición Fuerza y Corazón por México ganó uno de 19 distritos electorales federales, el que tiene por cabecera la ciudad Boca del Río. Usted sabe que Boca del Río es una ciudad que forma parte de la zona metropolitana de la ciudad de Veracruz, capital del estado perdón, de la ciudad de Veracruz, que es el puerto más importante del estado de Veracruz. La capital de Veracruz es la ciudad de Jalapa, pero Veracruz es la ciudad más importante porque Veracruz ha sido históricamente el puerto más importante del Golfo de México. En la zona metropolitana del puerto de Veracruz, juntito está Boca del Río y es un municipio donde vive gente con capacidad económica y fue el único distrito de los 19 de Veracruz que la oposición encabezada por el PAN le pudo arrebatar a la coalición Sigamos Haciendo Historia. Mientras que en el estado de Yucatán, que usted sabe que la gubernatura estaba en manos del Partido Acción Nacional, bueno, en el estado de Yucatán, Morena y sus aliados le arrebataron al PAN la gubernatura de Yucatán. En el estado de Yucatán hay 6 distritos electorales federales y de ellos la coalición opositora solamente ganó uno de los distritos, uno de los 6 distritos, uno con cabecera en Mérida, la capital estatal. En estas dos entidades que le mencionamos, en Veracruz y en Yucatán, de manera paralela, hay que señalar que en estas dos entidades hay 27 distritos judiciales, 27 juzgados de distrito que se van a renovar por mitad en junio del 2025. Vemos en la diapositiva número 21 la configuración política de los 19 estados, perdón, de los 19 distritos electorales que hay en Veracruz. 19 distritos. Y vea usted, 17 distritos los ganó Morena, PT y Partido Verde como coalición. Por separado, Morena ganó otro distrito electoral y solamente uno de los 19 distritos electorales, el que corresponde a Boca del Río, se lo llevaron PAN, PRI y PRD. Vea usted que también en el estado de Veracruz, excepto esa pequeña manchita azul, que gráficamente incluso la vemos en la parte inferior derecha, fuera de ese distrito de Boca del Río, los otros 18 se los llevó Morena en coalición con el PT y con el Partido Verde, lo que indudablemente define una influencia política importantísima para los los comicios judiciales del domingo 1 de junio del 2025. Y luego nos vamos en la diapositiva 22 al estado de Yucatán. Aquí en Yucatán hay 6 distritos electorales de los cuales Morena se llevó 5 en coalición con el PT y con el Partido Verde, y la oposición panista solamente logró rescatar uno de los 2 distritos que tienen como cabecera la ciudad de Mérida, la capital estatal de Yucatán. Una vez que hemos analizado el panorama de estas 7 entidades federativas del sur sureste de la República, que forman parte de la tercera circunscripción electoral, queda claro que es inevitable que en la elección de ministros, magistrados y jueces en los comicios del Poder Judicial del año próximo, Morena y sus aliados serán una presencia dominante, pues sus seguidores, simpatizantes del proyecto de la Cuarta Transformación, definirán a los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación que sean electos en esta región, en la cual la oposición es virtualmente inexistente. Solamente 2 de 60 distritos electorales ganó la oposición en estos 7 distritos electorales del sur sureste de la República. En esta tercera circunscripción electoral, consecuente con ello, hay 7 circuitos judiciales donde se van a elegir magistrados, y hay también solamente en esta región del sur sureste de la República, hay también al mismo tiempo 80 juzgados de distrito, la mitad de los cuales serán renovados en los comicios del 1 de junio
del 2025. Mañana concluiremos este análisis de las 5 circunscripciones electorales con las circunscripciones número 4 y número 5 para que usted tenga un panorama claro de cómo se perfila la influencia de los partidos políticos en las elecciones para nuevos funcionarios del Poder Judicial. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Muchas gracias, buenas noches, descansen ustedes.